Señores, gracias a los que se han integrado hasta esta hora de la mañana. Estamos aquí en su programa El Día y agradecemos y saludamos la presencia esta mañana de José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza, como saben, ministro administrativo de la Presidencia de la República y además presidente del PRM, el partido oficial. Muy buenos días, Paliza. Un placer, muy buenos días, Edith, y a todo el equipo del Día. Gracias por tenerme. Adelante, Uchi. José Ignacio, bienvenido. Mira, en el discurso de anteayer, el presidente anunció muchas obras y políticas que requieren de muchos recursos económicos. Y la pandemia no solamente nos ha afectado en la salud, sino de manera muy severa en la economía. Por tanto, todas esas obras y todas esas iniciativas que se han anunciado, ya hay políticos que han pedido que digan de dónde van a salir esos recursos. Entonces, como estamos hablando con el ministro administrativo de la presidencia, ¿quién mejor para responder eso? ¿De dónde van a salir esos cuartos? Mire, toda intervención del presidente de la República, no solo en el marco del discurso del 27 de febrero, sino en sus habituales intervenciones al país, cada vez que propone una iniciativa, un plan, un proyecto, o coloca sobre la mesa uno para erigir, está debidamente pensado y debidamente planificado. No hay improvisaciones. Esos políticos es porque quizás no prestaron toda la atención debida al discurso o no era de su interés, porque gran parte de los proyectos que se anunciaron también tienen un componente privado importante y se enmarcan dentro de la nueva modalidad de alianzas público-privadas que se piensan establecer. Por ejemplo, Manzanillo o Pedernales o la carretera del Ámbar, los nuevos 700, 800 mega gas natural que se quieren establecer en la en la bahía de Manzanillo. Esos son proyectos que tienen que compartiría el gobierno dominicano con el sector privado, tanto nacional como internacional, que pudiera estar interesado y que lo están en invertir en esos proyectos, y como consecuencia también del buen momento que vive la República Dominicana en materia del reconocimiento de los mercados a la estabilidad que ofrece el presente gobierno. Ese es el espíritu. Estamos intentando, haciendo grandes esfuerzos para atraer inversión privada a República Dominicana, y se puede notar en las constantes demandas que hace los mercados internacionales, y los anuncios reiterados que hacen los mercados internacionales en proyectos en actual ejecución en República Dominicana. En tiempos de crisis, para ponerles un ejemplo, cuando el sector turismo es el más afectado de todos, aquí hemos anunciado un sinnúmero de hoteles que están en proceso de construcción en todo el territorio nacional, y es como consecuencia de ese momento que el gobierno dominicano, que encabeza el presidente Abinader, ha podido gestar y que ha logrado atraer y consolidar muchos de esos proyectos e inversiones que estaban en cartera. O sea, en otros términos, Paliza, tenemos grandísimas obras que se anunciaban el día en esa rendición de cuentas, y obras que anteriormente había anunciado el presidente cuando viaja a diferentes lugares. Si puedo entender que dices que cuenta de alguna manera o tienen en la mira a entidades privadas, ¿qué tanto se tendría del presupuesto dominicano? ¿Qué tantas posibilidades tiene la gestión pública para iniciar nuevos proyectos tomando en cuenta la realidad de la pandemia? ¿O solo dependeríamos de esto? No, y también del propio presupuesto. Lo cierto es que en un esfuerzo de relanzamiento de la economía dominicana hay un componente importante de obras públicas que debe de echarse a andar para poder ayudar a estimular la economía. Y por eso se ha dedicado esfuerzo a proyectos o planes como la de Vivienda Feliz, que habría de estimular la construcción de viviendas al tiempo en el que le diera la oportunidad a un dominicano de poder adquirir una vivienda
con facilidades importantes, también se ayuda a estimular la economía y eso genera encadenamientos que nos podrán ayudar a despertar. La idea es que a través de estos planes, de estos grandes proyectos, contribuir de una forma integral en todo el territorio nacional a estimular el crecimiento o el desarrollo regional del país y traer soluciones tangibles en cada una de esas áreas a temas que son evidentemente medulares y que requieren de intervención. Aquí no hay improvisaciones, ni hay tampoco, ni hay Nueva York chiquitos que se quiera vender una realidad distinta a la que tenemos. Tenemos restricciones, es cierto, vivimos en tiempos excepcionales, pero ahí tenemos la capacidad y diseñado propiamente para poder salir de la crisis de una forma, digamos, la mejor posible. Ministro, en cuanto al... Paliza. Sí, adelante, Uchi. Sí, adelante, Carolina. Yo quería hacer una pregunta sobre el asunto fronterizo. Bueno, no sé si prefiere ir para concluir con estos temas y luego cambiarlo. No, adelante. Yo sigo preguntando después de ti. Perfecto. Ministro, anunciaba el presidente que con cooperación internacional van a construir hospitales en el lado haitiano de la frontera y también hablaba de la construcción de un muro. Es bien sabido que la construcción de los muros fronterizos es una obra en cualquier país del mundo significativamente costosa. ¿Se encuentra presupuestado este esfuerzo? ¿Saben de dónde van a sacar el dinero de lo del muro? Porque lo de los hospitales quedó claro que es con cooperación internacional. ¿Han estimado si la inversión en el muro redituará en términos de resultado de manera efectiva? Mire, la construcción de digamos, formalizar aún mejor los controles fronterizos es una tarea pendiente que tiene el gobierno dominicano y que obliga no solamente al levantamiento en algunas áreas de barreras físicas, sino también de un componente tecnológico importante. Y se ha buscado asesoría internacional de empresas y países que tienen un trayecto en estos temas de alto nivel. Ustedes conocen cuáles son los países que por su condición geográfica e histórica han tenido mejores resultados en los controles fronterizos y por eso el gobierno dominicano está en el proceso de diseñarlo y planificarlo. Y son diferentes elementos los que se van a utilizar para proteger mejor nuestra frontera. No solamente el levantamiento físico como tal en algunas áreas donde hay mayor intercambio o hay mayor nivel de vulnerabilidad, sino también, vuelvo a repetir, herramientas tecnológicas de alto nivel que existen hoy en el mercado y que tienen proveen grandes resultados. Solamente para ponerles a ustedes un ejemplo, porque cuando se habla de frontera siempre se piensa del movimiento de personas, porque esa ha sido la consideración que se ha manejado durante mucho tiempo y que preocupa más. Pero solamente para ponerle a ustedes el ejemplo del cigarrillo. En República Dominicana cerca del 50% del mercado de los cigarrillos es contrabando, entiéndase, en una área que ha generado históricamente para el pueblo dominicano altos niveles de ingresos de impuestos. Hoy el gobierno pierde la mitad de lo que debía solamente en la recuperación de impuestos como consecuencia del cigarrillo por el contrabando. Y así le puedo hablar del trasiego de un sinnúmero de otros productos que se van perdiendo. En el pasado era ajo. En la medida en la que no tenemos una frontera fuerte, entonces esto también nos genera a nosotros impactos en otros órdenes, no solamente en el tráfico o en el flujo de individuos, sino en áreas que requieren una atención muy, muy especial. Claro, también este proyecto no es un proyecto de un año, es un proyecto que habrá de desarrollarse en el transcurso de un periodo de tiempo, porque conllevaría etapas de planificación. Hay algunos ya elementos que se han puesto en marcha desde hace algún tiempo. Pero se ha presupuestado, ministro, está presupuestado, y en caso de que sí, ¿a qué monto asciende el tema del muro fronterizo? Sí, está debidamente pensado y planificado, pero como tiene componentes diversos, no solamente porque usted habla de muro como tal, como si fuera solamente una verja perimetral, y no es un componente
de elementos, que en algunos lugares habrá una barrera física, pero en otros será tecnológica, dependiendo de los espacios a proteger. Aquí hay áreas montañosas en el sector fronterizo que no requiere de una protección tan especial como donde hay una delimitación de ciudades, en el caso más al norte del país, que por razones geográficas requiere de una atención diferente. Sí, está debidamente planificada y presupuestada. No me pida ahora mismo que le dé los montos exactos de los recursos, se manejan porque como tienen diferentes aristas, no soy yo el más indicado para responder de forma con detalles muy particulares. Adelante, Uchi. José Ignacio, hay otro tema. El peaje sombra. El mismo presidente dijo que solamente por los carros que no pasan, el Estado ha pagado ya el doble del costo de esa carretera de Samaná y que va a terminar pagando 6 veces más de lo que vale, pero mientras tanto los automovilistas están pagando cada vez más dinero porque lo suben, de manera que ahí hay un negocio en el cual el Estado salió perdiendo, el pueblo salió perdiendo, la empresa que hizo la carretera salió ganando y los que negociaron a nombre del Estado salieron ganando. A la luz de esa experiencia y ante el impulso a las alianzas público-privadas, nosotros hemos propuesto en este programa, y me gustaría escuchar tu opinión, que cada vez que vaya a hacerse un negocio del Estado con el sector privado, se anuncie qué es lo que se va a negociar. Y sobre todo, que se especifique quiénes son los que van a negociar a nombre del Estado, para que no nos enteremos 10, 15, 20 años después de que eso lo negoció Píndaro de la Cruz o Juaniquito Altiznado. Pero debemos de coincidir, Muchi. ¿Qué te parece? Debemos coincidir primero que las alianzas público-privadas no es un modelo nuevo, ni es un modelo que hemos diseñado nosotros. Hay experiencias diversas en el mundo de alianzas público-privadas que se desarrollan todos los días en todas partes del mundo y que tienen una experiencia muy diferente a lo que pudiera haber sido la carretera Juan Pablo II. Ese no es el ejemplo para resaltar. Claro, y además hoy tenemos una herramienta muy distinta a la que se tuvo en la década pasada, que es una ley y una reglamentación. Estas iniciativas están revestidas hoy de otros niveles de control y otros niveles de estabilidad, que provee una ley que regula cómo se estructuran. Y una alianza con cualquiera, desde el momento en el que la iniciativa se lanza o una empresa presenta un interés de participar de tal o cual proyecto, tarda un tiempo muy apreciable para poderse concretizar. La ley y sus reglamentos, si se lleva a cabo de manera casi perfecta, el cronograma de entrega de estudios, de diseños y de otras documentaciones que requieren una alianza público-privada tarda casi un año. Y en todo trayecto cualquier ciudadano tendría acceso a poder conocer, porque son temas públicos, cuáles son las iniciativas y cómo se están pensando desarrollar. Pero coincido con usted, don Uchi. Mientras mayor nivel de transparencia, mayor nivel de información y se pueda socializar de la mejor manera posible estos proyectos, lo único que puede hacer es revestirlos de mayor nivel de garantía para los inversionistas y para el país, porque aquí gana todo el mundo, ¿verdad? La transparencia no hace otra cosa que generar mayor nivel de fuerza o de fortaleza a cualquier iniciativa pública que se pueda estar sobre la José Ignacio, y los amarres legales que eso tiene es tan difícil de desbaratar, porque eso no lo hacen para dejarlo cabos sueltos, ¿no? Eso lo amarran. Mira, los proyectos todos los proyectos que conlleven, sobre todo una carretera como la de Juan Pablo II, claro, tiene formas legales que siempre hay que atender y que siempre hay que cuidar. Además,
nosotros tenemos que cuidar dos cosas: cuidar el erario y los bienes públicos, pero también tenemos que cuidar que la relación nuestra con los mercados internacionales sea siempre la más oportuna, para que no se pueda fraccionar los niveles de confianza que debe tener un país para atraer inversión extranjera directa. Pero nadie está obligado a lo imposible. Y esa carretera, la forma en la que la misma fue pensada y en el devenir del tiempo, denota que solamente perjudica los intereses del pueblo dominicano. Para que la gente sepa, la forma en la que se estimó el tránsito que por allí iba a circular, se tomó como parámetro la carretera Duarte. Y es más, un porcentaje mayor estimó que lo que fluye por la carretera Duarte, Increíble. Que une a las dos principales ciudades de República Dominicana, Santo Domingo y Santiago, con toda la población que cursa en el entorno de la propia vía. Desde el primer momento no había dudas que la estabilidad y el beneficio para el pueblo dominicano iba a verse perjudicado, se iba a ver deteriorado, porque el peaje sombra, desde el primer momento ya se sabía que iba a existir uno y que iba a ser jugoso. Paliza, el peaje sombra de este año, según lo que dijo el presidente, costaría a la República Dominicana más que lo que han costado todas las pruebas PCR este año. Hoy es día 1 de marzo, Paliza. Hoy se cumple un año desde que República Dominicana se notificó el primer contagiado de COVID-19. Ustedes han estado dirigiendo la administración pública en la mitad de ese periodo. Cuando comenzó la pandemia, República Dominicana, sus autoridades anunciaron que se creaba un fondo y se destinaron 14.000 millones que se sacaron de riesgos laborales. De esos 14.000 millones, 2.000 millones iban destinados a pagar las pruebas PCR, la diferencia en cuidados intensivos y los equipos de protección personal. También se anunció en un momento determinado, aunque hay estadísticas contradictorias al respecto, que se estaban emitiendo 40.000 millones en bonos del Ministerio de Hacienda. Ese dinero no he visto ninguna información que diga exactamente cómo se ha utilizado. Quisiera saber en términos económicos cómo nos encontramos. Hay que tomar en cuenta que la semana pasada hubo una especie de crisis, aunque se solucionaba el viernes, cuando las ARS anunciaron que suspendían el servicio de pagar el copago, y por lo que tengo entendido se trata de deudas. Están reclamando aproximadamente 5.919 millones de pesos, porque los 2.000 millones que habían de riesgos laborales hace rato que se gastaron. Entonces, ¿cuál es la situación financiera a un año de la pandemia? ¿A qué acuerdos se ha llegado con las ARS, que por cierto se les duplicó las ganancias, o más que duplicó, en el año 2020? Mira, en el transcurso de estos últimos 6 meses, el gobierno dominicano ha hecho grandes sacrificios para atender la crisis sanitaria y la crisis económica que deviene de la misma. Hemos inclusive tenido que extender los programas sociales para ayudar a cuidar los trabajadores dominicanos y las empresas que cobijan a estos trabajadores, algunas muy afectadas, como es el sector turismo. Y hemos tenido que ampliar parte de la cobertura en el tiempo de esos planes que son conocidos: quédate en casa, fase 1, fase 2 y otros. Eso ha colaborado a que el crecimiento de la pobreza en República Dominicana haya podido, digamos, amortiguarse en un momento tan especial como el que vive República Dominicana. También hemos tenido que hacer grandes sacrificios para ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud, llevándolo a niveles nunca antes vistos, para poder cuidar de nuestra población, y que para que muchas de estas cosas que usted comenta hayan podido financiarse. Es evidente que esto es un proyecto vivo, es una pandemia que nos va llevando a ir modificando parte de las cosas que se habían pensado o se habían diseñado, porque también el tiempo se ha extendido. Nadie sabía cuál iba a ser la duración de la misma, y claro, hemos llegado hoy a tener luz al final del túnel, con la presencia ya de vacunas en territorio nacional,
más de 800.000 vacunas ya tenemos en nuestra posesión, y como anunció el presidente de la República, en las próximas semanas recibiremos otros millones de vacunas para poder mantener el flujo de la dinámica de la vacunación en República Dominicana. Paliza, perdona, ¿se llegó a algún tipo de acuerdo con la ARS con respecto a la situación financiera en este momento? ¿Se les va a pagar lo que se ha estimado que les deben, los más de 5.000 millones? ¿De dónde va a salir el copago desde el viernes en adelante? ¿Lo va a pagar el pueblo dominicano o se le va a tomar algo de las ganancias de la ARS? ¿Qué va a pasar con esto? En el transcurso del presente día se reúne el Gabinete de Salud y de manera formal responderán esta pregunta y otras que son de su preocupación. Pero será en el marco del día de hoy, en la reunión usual que hace el Gabinete de Salud, donde está programado dar una respuesta oficial a estos temas para poder quitar. Pero creo que lo cita usted y a otros. Sí, pero el Ministerio de Salud Pública está acéfalo. ¿Habrá hoy un secretario o un ministro o una ministra de Salud Pública? Sí, en las próximas horas el presidente de la República estaría anunciando al país la persona, por cierto, un profesional de altísimo nivel, con una experiencia rica tanto en el sector público como en el sector privado, que va a asumir el reto de concluir los programas que se han iniciado en todo el territorio nacional y para poder, en una primera fase, atender la pandemia y en una segunda, pues los demás retos que tiene el sistema de salud en República Dominicana. Pero será en el transcurso de las próximas horas. Entiendo que a final de la mañana, que el presidente de la República, por las vías correspondientes, anunciará al país la persona que ha pensado para asumir este gran reto. Al parecer un hombre, porque usted dijo un profesional, ¿no? Sí, será un hombre. Feble, siempre atenta. Sí. Mira, queda muy poco tiempo, así que te voy a solicitar una respuesta breve, pero obviamente clara. Han decidido hacer un pacto eléctrico sin los sectores sociales. Es decir, que no es un pacto, será un parco eléctrico, porque uno de los ejes fue eliminado. Y mucha gente se ha quedado extrañada de por qué ni siquiera los invitaron ni le dijeron nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sucedió algo? ¿Por qué esa forma de consensuar, vamos a ponerlo comillas grandes? Mire, hay algunos inclusive de los temas que quedaron inconclusos o sin el nivel de la concertación o el consenso deseado, que se han ido atendiendo en las últimas semanas, y que creo que al final los elementos que puedan distanciar a un grupo del pacto eléctrico quedarán satisfechos. Lo cierto es que los elementos que quedaron sin ese nivel de concertación tampoco se han tirado al olvido, sino que son espacios de trabajo que aún quedan pendientes y que serán debidamente conversados y tratados en la medida que avanzan los próximos días con el cuidado que merece. Además, tenemos hoy una persona que dirige el CES, que es una persona de cuidado. Este es un año que obliga a grandes consensos y a grandes concertaciones, y habrán otros similares que habrán de construirse en los meses que devendrán en el tiempo. Ahora, los pactos obligan a que puedan construirse con el mayor nivel de consenso posible, con el mayor nivel de concertación posible. Obligan a que tal o cual sector pueda tener que ceder un poco de sí. Decía el presidente de la República que habían elementos en el pacto con los que él pensaba que debían de trabajarse mejor. Esa es la naturaleza de los pactos. Pero tenemos hoy una herramienta que nos obliga al gobierno, obliga a tomar medidas a veces que no son del todo agradables y políticamente no necesariamente correctas. Es un compromiso de país para intentar sacar hacia adelante el sector que genera quizás o ha generado la mayor parte del endeudamiento de República Dominicana,
es el déficit eléctrico. Hemos tirado miles de millones de dólares al zafacón durante años para mantener un sistema que es evidentemente deficitario y cada vez más complejo, porque la manera de no tirarlo es que la gente pague más. ¿Perdón? ¿Esa es la solución? Perdón, la manera de no seguir tirando ese dinero es que lo paguemos los consumidores. ¿Esa va a ser la solución? No, la solución es mucho más amplia, la que nos llevará a reducir los déficits. No es atender un tema específico. Hay temas ahí, hay que mejorar el gasto de las propias sedes y de la forma en la que se gestiona, sobre todo la estructura de comercialización. Son muchos los elementos que se requieren, don Uchi, para poder atender el tema eléctrico, que obligan a prestar atención. Es muy complejo. Por eso lo interesante del pacto, porque no va a obligar a todos en el tiempo. Y mañana cambiará el gobierno, o puede cambiar el gobierno, y existe un compromiso sustentable en el tiempo y una forma de darle seguimiento al mismo que nos ayudará a tener un mejor sistema eléctrico. Paliza, nos vamos y tenemos que agradecerte. Solo preguntarte, ¿en el día de hoy ya se dirá dónde son los puntos de vacunación para todo el país, ya que se reúne el Gabinete de Salud? Se va a anunciar también las plataformas, como el acceso a las vacunas se amplía en el sentido de que hay otros grupos que pueden accesar a las vacunas, sobre todo los más mayores. Se va a anunciar de forma propia las plataformas, tanto de aplicación como de plataformas en línea y telefónica, donde las personas podrán llamar, hacer su cita. ¿Cuándo será eso? Buscar informaciones de vida. Entiendo que será en el día de hoy. Ok, perfecto. Que el gabinete lo anunciará de forma oportuna, y también se han buscado otros mecanismos para darle mayor nivel de visibilidad, que también se darán a conocer para que esto se difunda de la manera más importante posible. Gracias, Paliza. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Así terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, agradecemos a José Ignacio Paliza, administrativo de la Presidencia. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más conversación en este programa, más datos, obviamente.